Por si quedan dudas, yo no me opongo a la redacción de una nueva constitución y tampoco a la modificación de la actual. Y eso no lo digo ahora, lo dije antes del plebiscito de entrada, concretamente el 22 de noviembre del 2019. En otras palabras, si voté rechazo en ese plebiscito, fue por las condiciones en que ese acuerdo se gestó y por desconfianza en los políticos que promovían el proceso, los mismos que actualmente piden una segunda oportunidad. No fue por una resistencia a hacer cambios o un apego inmovilista al statu quo. En otras palabras, a diferencia de muchos, yo no fui de las que se oponía a esa nueva constitución, así como tampoco soy de las que se opone ahora y de plano sobre la base de una interpretación meramente jurídica del significado del rechazo. Rechacé la primera vez, rechacé la segunda, pero por razones de contexto y de desconfianza en los políticos, porque a contar del 18 de octubre hubo una seguidilla de hechos que permitían asegurar que los propósitos de quienes avalaban esos hechos eran revolucionarios y tenían afanes refundacionales. Y por eso tuve la convicción, confirmada posteriormente, de que el proceso sería cooptado por grupos radicales. Así fue, se crearon las condiciones para que así fuera además. Y ustedes, los que hablan hoy día de diálogo, no lo vieron, no lo advirtieron y no han hecho la autocrítica que correspondía. Varios convencionales en la misma convención creyeron que podrían influir haciendo concesiones. No lo lograron, pero insisten en el camino del fracasado e irresponsable buenismo que tanto daño nos ha hecho. Las condiciones han cambiado, estoy de acuerdo. Durante el estallido social de 2019, la violencia tenía, me lo comentaba hace unos días un analista, grados de validación social imposibles de desconocer. Y eso al menos ha sido superado. No sabemos por cuánto tiempo, pero así es. Sabemos también que por razones estratégicas, causas como la de la plurinacionalidad van a tender a replegarse a fin de no espantar a las personas y probablemente contarán con más protagonismo aquellas causas que tienen más adhesión de la ciudadanía, la causa feminista, por ejemplo, que al final también es una careta que usan activistas políticas para llegar al poder. Sin embargo, los grupos extremistas de los que hablamos, con representación en el gobierno, o más todavía a cargo del gobierno, no han renunciado a su agenda. En el fracaso del domingo de la elección y en las actitudes de los días posteriores no hubo nada, absolutamente nada, que diera indicios de una rendición. Por el contrario, Boric siguió hablando del proceso constituyente y miembros del gabinete reivindicaron su agenda ideológica. Entonces, señor Macaya, señor Chaguán, y no me refiero a la centroizquierda porque parece estar más consciente de esto, este es el contexto. Estas son las condiciones políticas en que ustedes están tomando decisiones. Un contexto revolucionario, con personas que validan la violencia como método de acción política y cuyas acciones no están inspiradas en valores republicanos. Esos son aquellos a los cuales ustedes les han dado por la vía de los hechos legitimidad política para ser de interlocutores. Por eso, la reacción que se espera de ustedes no tiene nada que ver con el revanchismo al estilo Stingo, ni con la humillación de tal o cual persona o del presidente. Yo al menos no comparto ese tipo de actitudes, me parecen de mal gusto y completamente inoficiosas, o sea, infantiles incluso. Lo que se les pide es que comprendan que la batalla es cultural, no personal, tampoco electoral como tienden a pensar ustedes, y que la victoria está lejos de ser definitiva. Ese es el problema de fondo que ustedes en los hechos y por la vía de la omisión no han sido capaces de abordar. Esa es la razón por la que se equivocaron en el pasado y reinciden ahora. Porque no entienden lo que está pasando, no ven señales, no saben de qué va la cosa. Hay un proyecto político que fracasó el 4 de septiembre. Y por su carácter profundamente destructivo es que ustedes tienen el deber de hacer todo lo que esté a su alcance para que el fracaso sea rotundo y definitivo dentro de lo que puede ser definitivo algo en la vida. Eso pasa por explicitar las ideas que fracasaron, por reivindicar las que vencieron y por supuesto, algo que jamás hacen, por hacer una propuesta propia que se haga cargo de que las condiciones políticas actuales son distintas a las del 80 o a las del 2005. Las disposiciones morales correctas, adecuadas, no son las mismas si es que uno negocia con Angela Merkel que con Hitler, con Sarkozy que con Stalin. Entonces, esto de hablar de diálogo y de consenso con quienes no están de buena fe, me parece de una frivolidad y de un buenismo propio de
En resumen, y ya que no lo entendieron, nadie los ha invitado a ser prepotentes, a enrostrar derrotas. De lo que se trata es de entender que su principal responsabilidad ahora no consiste en negociar mecanismos de elección, de reforma o de redacción de una nueva constitución con aquellos que tienen el proyecto y la disposición de ánimo que fueron rechazados el domingo 4 de septiembre por amplia mayoría. Ustedes no deben actuar como el Frente Amplio, no deben exigirle la renuncia al presidente como harían, como hicieron ellos. Tampoco deben ir de una acusación constitucional tras otra contra sus ministros, como cuando el Frente Amplio fue oposición. Mucho menos deben acusar al presidente de crímenes que no ha cometido. Pero sí deben, y eso es lo que se espera de líderes con estatura de estadistas, o que se acerquen a eso, entender lo que está pasando más allá de la superficie. Cooperar para que el gobierno, y cooperar en este caso es exigir que el gobierno cumpla con su mandato constitucional de gobernar. A su vez, pedirle que sea explícito al gobierno en el reconocimiento del fracaso de sus ideas, de su proyecto político, porque fueron esas ideas las que defendió hasta hace 2 semanas. Entonces, no es un detalle ni un capricho pedirles que se pronuncien al respecto. Oye, ¿ustedes creen o no en el Estado de Derecho, en la plurinacionalidad? ¿Están a favor de justicias diferenciadas? ¿Entienden que los chilenos quieren tener propiedad sobre sus ahorros o sistemas o el derecho a elegir en materia de derechos sociales? ¿Cómo es posible que esa conversación esté siendo pasada por alto o relegada como secundaria y posterior, si fue precisamente en la discusión de fondo donde se produjo el quiebre? Lo mismo aplica para la definición de condiciones mínimas. Ustedes no pueden obviar el hastío de la ciudadanía para enfrascarla a una nueva convención, ni obviar aquello que aparece una y otra vez como prioritario para los chilenos. No pueden prestarse para que esas urgencias sean desatendidas, esquivadas o satisfechas conforme a una ideología que los chilenos rechazaron. Hace unos días hice una propuesta concreta al respecto en relación a las condiciones propicias para un proceso. Alcanzar un 3% de crecimiento, bajar la inflación del 14 al 3%, que transcurran al menos 3 meses sin atentados terroristas. Es una propuesta. Habrá otras. Es por definición algo discutible. Lo que me parece que debería estar fuera de discusión es que cualquier proceso constitucional debe realizarse en condiciones adecuadas y que las actuales no cumplen ni con el estándar más mínimo. A ratos da la impresión de que la clase política despacha o asume cosas a capricho y de manera bastante o completamente arbitraria. Por ejemplo, considera obvio que debe ceñirse a lo comprometido en una carta, pero no entiende como un compromiso el que contrajeron en el Acuerdo por la Paz, que quedó plasmado además en la propia Constitución. Luego, estima definitivos los resultados de un plebiscito, pero no los de otro, o de una papeleta, pero no de la otra. Formulan como obstáculo insalvable los plazos normativos del CERVEL para una eventual elección, pero una reforma constitucional les parece marginal. Excluyen de un nuevo proceso a los que ya fueron convencionales. Me parece perfecto. Pero ellos, los mismos que fracasaron en su acuerdo, estiman que siguen teniendo legitimidad democrática para seguir firmes, inalterables en sus puestos. Actúan como si pudieran hablar en nombre del 62%, pero ni siquiera consultan a sus bases antes de asumir compromiso. Entonces, cada una de estas decisiones, no es mucho pedir, debería revisarse, discutirse, justificarse racionalmente. Eso es lo que se les pide, seriedad, no inmovilismo. En resumen, quiero decirles que no soy yo la que se opone a los cambios. Ustedes, los del gobierno, son los que se resisten a cambiar su agenda totalitaria. Ustedes, los de Chile Vamos, los que han defendido por años el statu quo sin ninguna originalidad. Además, personalmente, a través de FNM y en la convención en conjunto con Rocío Cantuarias, hicimos propuestas alternativas en materia de seguridad, de salud, de migración, de impuestos, de educación, incluso de vivienda. Lo hemos hecho a través de comentarios como este, en columnas escritas, en normas e indicaciones al interior de la Constituyente. Estamos desde hace más de un año trabajando en una propuesta política que se haga cargo de que en muchos aspectos Chile ha cambiado y que eso requiere de una actualización institucional, incluidos algunos aspectos del sistema político. Entonces,
No soy yo la que se apega a las estructuras, son ustedes los enquistados en sus propios cargos y en esquemas de pensamiento que no les permiten ver más allá de lo que ya existe o de lo que los demás proponen, prestándose para propuestas ajenas que además de malas responden a la lógica de lo que fracasó. Escaños reservados, pero menos. Paridad, pero no tanto. ¿En serio? ¿Esa es la derecha? A ver si se despabilan un poco, se dan unos días para pensar, se ordenan. Pero ojo, que estos temas son de fondo. No se trata de jugar al matonaje con el gobierno, no es esa la idea, de darse 10 días en vez de 5 para tomar decisiones, de hablar en abstracto de problemas sociales para lograr una cuña en la televisión, de abrirse a ideas ajenas en una suerte de eclecticismo sin sentido ni dirección, o de aferrarse a ideas propias con dogmatismo de fanático, de no saber reconocer la diferencia entre lo que es esencial y lo que es accesorio, lo que es de principio y lo que es de prudencial. En fin, hay que pensar, pero en serio. Y el paso de las horas no garantiza resultados. Así que, por favor, concentración. Porque a ratos parece que ustedes tomaran decisiones conforme al clima. Y lo que está en juego no es un texto, no es un proceso, no son ustedes ni el gobierno. Lo que está en juego es la república.